Buenos días, bendiciones para todos mis hermanos. Deseo que la paz de Dios, su gracia, su amor sean sobre todos nosotros y que en este momento en que nos unimos, nos reunimos para escuchar esta palabra, podamos avivar nuestra fe, nuestro gozo de poder escuchar esa palabra que viene de Dios. Les bendigo, mis hermanos, y quiero compartirles en este día, continuando con la serie que venimos realizando acerca de la disciplina de los siervos de Dios. Hoy quiero compartirles la vida de un profeta que vivió en Israel entre el año 850 y el año 800 antes de Cristo. El profeta Eliseo. Hoy vamos a hablar del profeta Eliseo y de todo ese legado, de toda esa vida de servicio entregado a su Señor y cómo esta palabra nos puede inspirar en nuestro servicio hacia Dios. He titulado este sermón Una doble unción. Y encontramos la historia del profeta en Primera de Reyes 19, del 51 al 21, que vamos a leer hoy, ahora. Y todo su ministerio ya lo encontramos en Segunda de Reyes. Entonces vamos a disponernos a recibir esta palabra con gozo en nuestros corazones. Un saludo muy especial a cada uno de los hermanos, a cada una de las personas que escuchen esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por esta bendición que me das de ser portadora, Señor, de tu mensaje. En esta mañana, Señor, te pido que seas tú ungiendo mi vida, Señor, para poder servirte de esta manera, Señor. Oh Padre, no tengas en cuenta, Señor, mis imperfecciones. En esta hora, límpiame, Señor, mis manos, mis labios, mi corazón, mi mente, de toda iniquidad, de todo pecado, de toda contaminación. Y utilízame, Señor, para ser portadora, Señor, de tu palabra, de tu mensaje. De tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, que es más cortante, que es espada de dos filos. Y de ese mensaje, Señor, que tú has entregado a las naciones, las buenas nuevas, el arrepentimiento, Señor. Pero en esta mañana específicamente el llamado de tus siervos, Señor. Oh Padre, permite, Señor, que podamos disfrutar de tu palabra, Señor, y ser bendecidos con ella, Señor. Que podamos comprender qué parte nos toca a cada uno de nosotros, Señor, y emprender, Señor, metas, planes, objetivos, Señor, para poder hacer tu voluntad, Señor. Gracias por cada ministerio, por cada don que tú has derramado sobre tu iglesia bautista, Señor, frutos de victoria. Y te pedimos, Señor, que tú nos sigas guardando y protegiendo durante este tiempo, Señor. Y que podamos salir fortalecidos, Señor, para continuar, Padre Celestial, de una manera más vehemente, más diciente, Señor, este llamado que tú nos has hecho, Señor, de ser tus siervos. En el nombre de Jesús, Señor, te doy muchas gracias por tu amor, por tu comprensión, Señor, por tu perdón, por tu provisión y por todo lo que tú nos has entregado, Señor, por los dones espirituales que tú has derramado, Señor. Aviva en nosotros el don de la fe, Padre Celestial. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. En Primera de Reyes 19, del 15 al 21, leemos de la siguiente manera.
Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Señor bendiga su palabra en esta hermosa mañana. Bueno, les contaba que Eliseo vivió en Israel hacia el año 850 a.C. Era el profeta que Dios había designado para suceder a Elías. De hecho, es Eliseo el que complementa la tarea que acabamos de leer, que Dios le manda a Eliseo que haga. Y vemos claramente que se da un relevo generacional entre los dos profetas, además con personalidades completamente diferentes. Elías corresponde más al profeta estilo de Juan el Bautista, hombre de desierto. Elías era un hombre de montaña, rudo, enérgico. Eliseo corresponde más al ministerio en la persona de Jesucristo, misericordioso, compasivo, hombre de ciudad, hombre estadista, que casi todo su ministerio se desarrolló alrededor de los reyes de Israel, de los reyes de Siria, y fue un hombre que le gustaba estar con la gente, rodeado de gente. En cambio, Elías era prácticamente un ermitaño, un solitario. De hecho, el Señor levanta a siervos adecuados en el momento histórico, en cada generación, de acuerdo a la situación que están viviendo. Dios quiere hacer cosas mayores en cada generación. Y cada generación tiene que buscar por sus propias experiencias la presencia de su espíritu y una unción propia. Él anhela incrementar nuestra fe para que, así como Eliseo, podamos pedir una doble unción de su espíritu para su gloria. Es duro de pronto admitirlo, pero a la iglesia de este tiempo le ha tocado afrontar un tiempo difícil, un tiempo de crisis a todo nivel, no solo espiritual, también material, social, económico. Sin embargo, cada uno de los cristianos de esta época deberá aceptar su llamado y su misión. Se nos ha enseñado que la iglesia es un cuerpo espiritual y es universal. Tenemos escrita ya la profecía. Cada uno de nosotros que hemos sido llamados tenemos una misión que cumplir en el tiempo en que vivamos. Sé que hoy muchos de los cristianos a nivel de todo el mundo
están confundidos. Vemos un futuro que es incierto para el mundo, pero no para los siervos de Dios, porque esta crisis en la que estamos nosotros, en plena crisis, debe sacar lo mejor de nosotros. Este es el proceso por medio del cual el Señor purificará a esta iglesia de este último tiempo. Los falsos cristianos serán desenmascarados. Muchos ministerios tendrán que salir de la cueva en la que se han escondido antes de batallar. Diríamos nosotros, pero Elías, el profeta de fuego, un personaje querido, respetado, venerado por el pueblo, se escondió en una cueva. Creo que todos nosotros hemos tenido momentos de debilidad, momentos difíciles, momentos en los que hemos querido desaparecer, dejarlo todo y descansar, momentos en que el estrés es demasiado para afrontarlo. Bueno, Elías, después que la diabólica Jezabel decreta sobre él que le cortará la cabeza, Elías se sintió solo, se sintió desvalido, sintió temor y fue y se escondió. Podríamos pensar nosotros, un hombre como Elías se escondería. Esto nos demuestra que somos sujetos a pasiones, somos sujetos a emociones. Y él quería morir, él sentía que ya todo su ministerio, su esfuerzo para derrotar el baalismo había sido en vano. Cuando el Señor le llama desde la cueva, le hace una singular pregunta. Elías, ¿qué haces aquí? Y esto nos recuerda la pregunta que Dios le hace también a Adán en el huerto. ¿Dónde estás? Él simplemente le contesta, como una queja. Señor, creo que ya todo terminó. Ya no hay nada que hacer. He quedado yo solo. A todos los profetas los han matado. Pero él estaba equivocado, porque el Señor le dice después que hay 7,000 varones que no han doblado sus rodillas ante Baal ni le han besado. Y siempre el Señor tiene un remanente en cada época histórica de su pueblo. El Señor tiene un remanente que solamente el Señor sabe quiénes son y dónde están y en qué misión el Señor los va a utilizar. De todas maneras, Elías estaba cansado, estaba estresado, preocupado, pero Elías estaba equivocado. El Señor le hace dormir. Vemos lo importante que es el descanso, ¿verdad? Seguramente Elías, en medio de todo este ajetreo de convocar al pueblo, de levantar un altar, de coger a estos profetas y llamarlos a que comprueben ellos quién es Dios, retarlos de esta manera y luego matar a 400 profetas de Baal. Estaba cansado, necesitaba dormir. El sueño es de vital importancia y el descanso es necesario para nuestro cuerpo. Y además lo alimentó, dice que hizo una torta. El mismo ángel de Dios que hizo desayuno y asó pescado allí para los discípulos después de haber resucitado, fue el mismo ángel del Señor que hizo tortas para Elías y le dio de comer. Y el Señor le dice, Elías, no es tiempo de claudicar, largo camino te resta, y le da instrucciones de lo que debe hacer. Y bueno, y Jehová le dice, vuélvete por tu camino. Él estaba huyendo, él quería dejarlo todo, iba en dirección contraria a lo que el Señor le había mandado. Y le dice, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninse, ungirás por rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. El Señor ya le estaba
diciendo a Elías que su ministerio había terminado, que le faltaba este último trabajo. Pero él no podía quitar a Elías de este mundo sin dejar un sucesor. Y sobre todo que Elías debía conocer a este sucesor y debía encaminarlo, debía enseñarle en ese trabajo que él iba a hacer. Es así como Eliseo se convierte en el discípulo de Elías. Elías se convierte en su Señor. A partir de que Eliseo llama a Elías, Elías se convierte en su siervo, ¿ya? Y va con él para todos los lugares donde él va. Hoy la iglesia está temporalmente escondida en sus casas, pero no es tiempo de claudicar, no es tiempo de dejarlo todo. Es tiempo de estudiar, de ayunar, de reflexionar. No es solamente un descanso o estilo vacaciones, no. La misión continúa, la misión no se ha paralizado por esta pandemia. Al contrario, en medio de las crisis, el Señor siempre utilizará a sus siervos para mostrar su misericordia, para mostrar su poder y sobre todo para seguir haciendo su voluntad. Al salir debemos estar preparados. El Señor le dijo a Elías: el largo camino te resta. Sin embargo, a él se lo va a llevar un carro de fuego sin ver cumplida toda esta misión que el Señor le da. El Señor se lo lleva al cielo sin ver muerte, pero deja preparado, encaminado a Eliseo. Además, con una doble unción para continuar esta tarea, esta obra, hasta que se complete este establecimiento del reino de Dios en la tierra y la predicación del Evangelio de Jesucristo. Esta tarea debe continuar. Y esta tarea está en las manos de todos aquellos que hemos sido redimidos, de todos aquellos que hemos sido lavados y comprados con su sangre. En palabras de Jesús, en Mateo 24:14 dice: y este evangelio se predicará hasta lo último de la tierra. O sea que nosotros podemos apropiarnos de estas palabras, que no todo ha terminado, sino que a la iglesia aún largo camino le resta. Veamos el llamado, o sea, un llamado peculiar, el que recibe Eliseo. Primeramente, Dios le revela el nombre, su familia y su ciudad. ¿Dónde lo encontramos? Primera de Reyes 16, la parte B. El Señor le dice a Elías: unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Elías no conocía a Eliseo, no sabía quién era. El Señor le da el nombre, le da la dirección, le habla de su familia, dice se llama Eliseo, es hijo de Safat, de Abel Mejolá. Es emocionante para nosotros saber que Dios conoce hasta la dirección en donde vivimos. No somos un número en medio del rebaño, no somos ahí una ovejita blanca o manchada o marroncita. No, el Señor conoce a cada una de sus ovejas y las llama por su nombre. Eso lo encontramos en Juan 10:3. Los siervos de Dios no pasamos en esta vida desapercibidos. Cuando Él nos llama, ya nos conocía. El salmista dice: tus ojos vieron mi embrión desde cuando hemos sido formados en el vientre de nuestra madre.
Entonces, hermanos, esto es un privilegio para cada uno de los siervos de Dios, porque Él te conoce, Él me conoce. Él sabe cómo somos, de qué estamos hechos. Él conoce nuestros miedos, nuestros temores, conoce los dones que nos ha regalado, conoce hasta dónde nosotros somos capaces de llegar. Conoce nuestro nombre y recuérdate, conoce nuestra dirección. ¿A dónde nos iremos de tu presencia? Ahí siempre Él está ahí. Luego Elías le coloca su manto, sin decir una sola palabra. Elías era hombre de pocas palabras. Eliseo comprende este simbolismo, porque el manto significa un compromiso de relación entre Dios y el hombre. El manto significa responsabilidad, autoridad, unción, poder. Cuando Elías echó sobre los hombros del joven Eliseo el manto, para él era la señal de que Dios lo llamaba a ser el sucesor del profeta Elías, un hombre conocido en Israel, respetado porque por todos los milagros que Elías había hecho. Se le llamaba el profeta de fuego porque había hecho descender fuego del cielo. En tercer lugar, vemos que Eliseo deja todo por seguir a su Señor. Dejó su casa, su oficio, su trabajo, se despide de sus padres, de sus amigos, de sus parientes, hace un sacrificio a Dios y hace una fiesta para sus amigos. Con este acto, Eliseo deja todo por seguir a Dios y a su maestro. Elías sabía que él no volvería atrás, nunca más. Mientras estudiaba esta parte de la vida de Eliseo, venía a mi memoria la hermosa letra del himno He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y este hombre cuenta la historia que decía, no vuelvo atrás mientras sus perseguidores daban muerte a su esposa e hijos y luego lo asesinaron a él. Cuando realmente hemos nacido de nuevo, cuando nos hemos convertido a Cristo y hemos experimentado la gracia de la salvación, la seguridad de ese perdón, el poder comprender que hemos sido libres de la esclavitud, que hemos sido libres del infierno, no nos es posible volver atrás. No nos es posible volver a una vida llena de incertidumbre, llena de pecado. Tú que me escuchas esta mañana, si no has experimentado esta salvación, yo te invito a que respondas al llamado de Jesús. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay que buscarle, hay que llamarle, hay que escuchar esa voz que todavía está vigente. Hay que aceptar ese precioso don de la salvación que el Señor está entregando hoy. Vemos muchos cristianos desapercibidos a su llamado. Algunos cristianos que todavía no saben para qué el Señor los ha llamado. Eliseo sabía que no volvería a su casa, que su vida cambiaría, que a partir de ese momento él le serviría a su Señor hasta la muerte y deja todo por servirle. Ahora ahondemos un poquito en su ministerio. El ministerio de Eliseo comienza justamente cuando Elías es arrebatado. Los hijos de los profetas, la gente de las ciudades de Betel, de Jericó, de las ciudades por donde ellos anduvieron, enseguida conocieron a Eliseo como el sucesor de Elías y se pusieron a su servicio. Eliseo recibe una doble unción que él pidió después de ver a su maestro ser arrebatado al cielo. Cuando Elías asciende en el carro de fuego que lo lleva al cielo, él deja caer su manto y Eliseo lo toma. Inmediatamente rasga el suyo,
en señal de cambio, de transformación. Y golpea el Jordán nuevamente, el cual se abrió. Y es el primer milagro que vemos en la vida de Eliseo. A partir de ese suceso, una serie de hechos sobrenaturales marcan la carrera de su ministerio. Su ministerio abarca el final del reinado de Acab y los reinados de Joram, Jehú, Joacaz, Joás, rey de Israel. Fue un profeta estadista. Se codiaba con los reyes. Estaba en el palacio y los reyes lo buscaban a él para consultar acerca de Jehová. Los milagros de Eliseo superan en número los que hizo Elías. Eliseo ciertamente viene a completar la obra de Elías. El llamado de Elías, la obra de Elías era destruir el baalismo. Por eso se enfrenta contra Acab y la diabólica Jezabel, su esposa. Eliseo profetizó en una época en que la religión de Israel se había corrompido por el culto a Baal. La gente estaba entregada a la idolatría. Como resultado, una generación entera había perdido la fe. Habían borrado de esa nueva generación la observancia de la ley. En esos niños que crecían ahora ya no quedaba huella de las raíces espirituales que el pueblo había enseñado tradicionalmente de generación en generación. Hoy en día vivimos en este tipo de sociedad maligna. Ciertamente el Señor Jesús se expresó acerca del tiempo del fin, que estos días serían como los días de Noé y como los días de Sodoma y Gomorra. Hoy también el programa del anticristo quiere borrar de la mente de los niños, de la juventud, toda huella de la palabra. No permite que los niños hoy se críen realmente en esa enseñanza de la palabra. Por eso ha querido sacar la Biblia de las escuelas. Por eso se habla de Estado laico. Por eso se persigue a la iglesia, para que la iglesia pare, para que la iglesia no hable, para que la iglesia no predique. Por eso nosotros vemos una generación hoy desapercibida de las cosas de Dios. Una generación que está entretenida en la vanidad, entretenida en todo lo que el mundo hoy le ofrece sin necesidad de salir de su casa. La pornografía por medio de la internet, la música con sus mensajes abiertamente de sexualidad, de homosexualidad, de drogadicción. Hay un cambio total en esta nueva generación, y no solamente en esta generación de nuestros hijos, en la generación que viene, nuestros nietos, nuestros bisnietos, el impacto será mayor. Por eso no podemos claudicar en la enseñanza, pero sobre todo en el ejemplo. La iglesia de hoy debe mantenerse firme, debe mantenerse en su llamado, porque, como dijo el Señor Jesús, la iglesia es la sal y es la luz en medio de este mundo convulsionado en que nos encontramos. En 2 de Timoteo, del 3 al 4, se nos describe más o menos lo que será la gente en tiempos del fin. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores,
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero en medio de estos últimos tiempos, el Señor está llamando siervos que demanden de Él una doble unción. ¿Qué es una doble unción? Es una doble sabiduría. Justamente para enfrentar los conflictos y para enfrentar el pecado que ha crecido en esta generación y en la que viene, los siervos de Dios necesitarán de esta doble unción. Eliseo, después que estuvo 8 años recorriendo el país con el profeta Eliseo y pudo ir a Betel, donde el rey Jorán había levantado 2 becerros de oro al estilo de los dioses de Egipto, después de ver cómo los sacerdotes se habían corrompido, cómo los reyes se habían corrompido, cómo la gente vivía sin que hubiese cuidado de la ley, de la palabra de Dios, de los mandamientos, cómo se entregaban a los placeres. Él comprendía, una vez que se vaya mi maestro, yo necesito una doble unción de la que él tiene para poder enfrentar lo que se me viene por delante. Una doble unción es tener una doble sabiduría y de poder de su espíritu para continuar la tarea. La iglesia de hoy necesita predicar en medio de una sociedad perdida, en medio de una sociedad que tiene los rasgos característicos de lo que acabamos de leer en 2 de Timoteo, y si no todos, por lo menos ya es inicio de este tipo de hombres, de este tipo de ciudadanos. Y es por eso que necesitamos la doble unción de su Espíritu Santo. La iglesia contemporánea necesita ser siervos que deseen ser usados en dones de milagros, que respalden la palabra predicada, que dé testimonio de lo que Dios está haciendo en medio de sus vidas y no solo vivir de los milagros del pasado. Nosotros no podemos vivir de que cuando yo me convertí, de que Dios, nosotros tenemos que vivir el presente. Dios está buscando siervos que se atrevan a creer, que se atrevan a clamar, siervos que doblen rodilla, siervos que busquen su rostro, siervos que dependan de la unción del Espíritu Santo, siervos que pidan esos milagros, que se abra el cielo con milagros en nuestra vida. Él quiere hoy cambiar el rumbo de los hogares que están perdidos. Él quiere sanar la relación matrimonial. Él quiere salvar a nuestros seres amados que aún no han sido salvos, pero tenemos que enfrentar nuestra realidad. No podemos vivir de los milagros de Moisés cuando abrió el Mar Rojo, ni de Josué cuando abrió el Jordán. Eliseo entendía que no podía vivir de los milagros de su señor Elías. Entonces él pide para sí una doble unción. Los milagros que el Señor le dio la oportunidad de hacer a Eliseo superan en número los que hizo Elías. Y justamente tenían el propósito de manifestar su autoridad, de afianzar el poder de Dios que ya en la mayoría de la población se había escaseado e iban tras la idolatría. La mayoría de las personas vivían desapercibidas de Dios, de su ley. Los milagros que realizó
Eliseo eran más obras de misericordia, muy parecidos a los milagros de Jesús. Multiplicó el aceite de una viuda, anunció el nacimiento de un hijo de la tsunamita que era estéril, y luego cuando ese hijo murió, por la oración de Eliseo, Dios lo volvió a la vida. Durante una hambruna que hubo en Israel, el profeta alimentó a 100 hombres con 20 panes de cebada y algunas espigas nuevas. Y esto nos recuerda los milagros de la multiplicación que hizo Jesús de los alimentos cuando alimentó a 5,000 personas. Ordenó a Naamán que se bañara en el Jordán para sanarse de la lepra. Anunció a Gehazi que esta lepra se le pegaría a él por su codicia y por su desobediencia. Hizo flotar a la superficie el hacha de hierro que se había caído al río. En respuesta a la oración de Eliseo, el Señor abrió los ojos de su siervo para que viera los carros y caballos de fuego que los protegían. Eliseo hirió de ceguera a los hombres que el rey de Siria había enviado para que lo detuvieran. Durante el hambre del cerco en Samaria predijo que al día siguiente los víveres serían abundantes y baratos, añadiendo que el oficial incrédulo, aquel que no creyó a su palabra y que se burló de él, lo vería pero no lo disfrutaría. Eliseo hizo saber a Ben-Hadad, rey de Siria, que moriría. Anunció la destrucción de Acab y de toda su casa. Envió a un joven profeta a que ungiera a Jehú. Y finalmente, cuando él muere, un cadáver que había sido arrojado apresuradamente en la tumba de Eliseo volvió a la vida al tocar sus huesos. Todos estos milagros y su ministerio lo encontramos en el libro de Segunda de Reyes. Todo este poder y una vida acompañada de hechos sobrenaturales no impidió a este gran varón de Dios que un día enfermara de la enfermedad que murió, dice la palabra, y fue durante el reinado de Joás, lamentado por todo el pueblo y por el rey. Elías disfrutó de una larga y abundante vida. Tuvo muchas experiencias que cada día le dieron sabiduría y práctica espiritual, experiencias espirituales, aún en su lecho de muerte. Su preocupación era instruir a Joás, el rey de Israel, y de cómo él iba a lograr su victoria sobre Siria. Después de muerto, Eliseo dice, al año de haber sido enterrado, esto lo encontramos en Segunda de Reyes 13, del 20 al 21. El pueblo de Israel estaba siendo avasallado por los madianitas. Venían bandas de madianitas armados y azotaban a la población. Uno de esos días iban los israelitas a sepultar a un compatriota y vinieron los madianitas a atacarlos, y ellos del susto pues dejaron caer el muerto, la persona que iban a enterrar, y justamente cayó sobre la tumba de Eliseo. Al tocar este muerto los huesos de Eliseo, resucitó. ¿Y cómo puede ser? O sea, Elías había muerto hace un año. Pero ¿cómo puede ser que al entrar en contacto un muerto con los huesos de otro muerto sea vivificado y la persona vuelva a la vida? Para muchos sería difícil, imposible, lo negarían, buscarían las pruebas científicas para ver cómo sucedió esto. Pero para nosotros es sencillo, porque la palabra nos dice que para Dios todo es posible, que no hay nada imposible para Él, que Él puede revertir, alterar los procesos naturales y normales, y más aún Él tiene poder sobre la muerte para producir un milagro de esta manera, de esta magnitud. Porque este milagro ya no lo hizo Elías, este milagro lo hizo Dios. Y, o bueno, no lo hizo Elías
guiado por Dios. Ya Elías había muerto y los muertos nada saben de lo que ocurre debajo del sol. Pero no hay nada imposible para Dios. La vida de Eliseo nos muestra que cuando un siervo de Dios se entrega de una manera total a su llamado, aún después de muerto, dice la palabra, sus obras seguirán con ellos. O sea, se siguió hablando de Eliseo por mucho tiempo y aún después de muerto, otro milagro. Imaginemos nosotros que después que ya los madianitas se fueron y que vieron a este hombre nuevamente resucitado y que pudieron comprobar qué era lo que había pasado, este hombre que volvió a la vida, pues ellos estarían alegres, contentos, felices. Ese era su Señor, ese era el profeta con el que ellos habían vivido mucho tiempo y le habían visto hacer muchos milagros. Hermanos, cuando nosotros servimos a Dios desinteresadamente, cuando nosotros servimos a Dios de la manera en que Él desea, aún a pesar de entregar todo lo que tenemos, aún a pesar de las renuncias que el Señor nos pide, aún a pesar de las vicisitudes que tengamos que pasar, el Señor recompensa a sus siervos. Pero además, la obra que cada siervo de Dios hace, la obra para la cual cada siervo de Dios ha sido llamado, se transforma en vida. Es vida lo que nosotros predicamos. Predicamos a un Jesucristo vivo, no a un Jesucristo que está muerto. Por eso el Evangelio transforma vida. Por eso la práctica del Evangelio trae a nosotros vida, vida espiritual y sobre todo vida después de la muerte. La vida de Eliseo, este santo hombre de Dios, sus virtudes morales, espirituales, su visión, su fe, su acción, son dignas de atesorar y aplicar en nuestra vida. Así como Elías, nosotros debemos pedir siempre, Señor, dame una doble unción para predicar, dame una doble unción para enseñar, dame una doble unción para guiar a mi familia, dame una doble unción para solucionar este problema que tengo por delante. Oh Señor, dame una doble unción para orar por los enfermos, dame una doble unción para orar por los hogares que están en conflicto, dame una doble unción, Señor, para que en cada palabra, Señor, cada oración, cada obra que tú me mandas a hacer, Señor, tenga un efecto, así como una doble unción doble en cada vida, para que tu palabra se siga expandiendo cada día más hasta el fin del mundo, como dice la Escritura. Es nuestro deber pedir. La palabra dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. A veces nos da un poquito de miedo pedir una doble unción, pero si pedimos, la palabra dice que si necesitamos sabiduría, pídasela a Dios. Y hay dones que Dios entrega, pero hay dones que hay que pedirlos. ¿Qué aprendemos de la vida de este siervo, Eliseo? Primero que debemos procurar esa doble unción del Espíritu. ¿Cómo? Oración, ayuno, disciplinas espirituales, estudio de la palabra, meditación de la palabra, postrarnos de rodillas en oración, buscarle, buscar su rostro, buscar su presencia. Ciertamente, esta generación en la que vivimos no busca de Dios porque está entretenida en los placeres de este mundo, porque su tiempo lo dedica a cosas vanas y decimos, es que yo no tengo tiempo para esto, pero el tiempo hay que sacarlo, hay que disponernos para buscar su rostro y para buscar su presencia. Lo segundo que podemos aprender es la fidelidad a nuestro Maestro, que es Jesús. Eliseo fue fiel a Elías.
Una vez Elías colocó su manto sobre él entendió su llamado y entendió que ese llamado era hasta la muerte. No podemos claudicar. Aunque hayan dificultades, problemas, situaciones difíciles. La gente se burlaba de Eliseo. Habían unos jóvenes que venían y se burlaban y le decían, sube calvo, sube calvo. Hoy en día encontramos jóvenes que también se burlan y se mofan del evangelio. Encontramos gente del espectáculo haciendo canciones y declarando frases del espectáculo, de la política, gente de todo nivel, negando la existencia de Dios. Pero nosotros debemos permanecer fieles al llamado. Eliseo dejó todo por servir al Señor. Y el Señor Jesús dijo, aquel que no dejare padre y madre no es digno de mí. Y no es que nosotros vamos a dejar la casa hoy en día como hizo Eliseo, pero sí tenemos que dejar las cosas que nos atan a la tradición, las cosas que nos encierran y no nos permiten realmente practicar, ser los siervos que el Señor busca de nosotros. Nuestra fidelidad para Dios se ve representada en la obra que realizamos para Él. Sea mínima, sea grande, pero el Señor busca de sus siervos que seamos fieles a Él, a su llamado y a su palabra. Para tú ser fiel a la palabra tienes que conocerla. Para conocerla tienes que leerla. Esa palabra tiene que hacerse parte en tu vida. Tiene que moldear tus emociones. Tiene que moldear tu vocabulario. Tiene que moldear tus pensamientos. Tiene que hacerte un hombre nuevo. La presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y por último, nos enseña que procuremos el bien y no el mal de todos nuestros hermanos. Como vimos, la mayoría de los milagros de Eliseo, salvo 1, 2, cuando reprendió a los jóvenes y los maldijo y vinieron los osos y se los comieron, pero no diríamos nosotros, bueno, pero el que lee la palabra dice, pero un profeta así, ¿cómo un hombre de Dios va a hacer esto? Estos pobres muchachos, pero no eran niños, como dice la palabra, eran ya jóvenes, pero ellos estaban burlándose de el mismo Espíritu Santo. Y la palabra nos enseña, ¿verdad?, que aquel que se mofa, que se burla, que niega la obra del Espíritu Santo, dice que no tendrá perdón. Y simplemente el profeta Eliseo ejecutó la voluntad de Dios sobre la vida de estos jóvenes. Hoy encontramos jóvenes así, irrespetuosos, ya jóvenes que matan por sedicia, jóvenes que violan a sus compañeras, sus compañeros, jóvenes que están tomando el control, pero para el mal, no para el bien. Jóvenes satanistas entregados al satanismo, jóvenes entregados a esta música que cada día daña y daña más su sexualidad, su mente, sus pensamientos, su corazón, sus emociones, porque realmente son letras que son basura, que no traen edificación. Pero este tipo de jóvenes, aún incluyendo los jóvenes que son cristianos, que están en la iglesia, prefieren escuchar todo esto que escuchar la voz de Dios. Yo te invito, joven, a que tú no caigas en ese fuego, a que tú reflexiones, recapacites. No es tiempo de jugar a ser cristiano. Es tiempo realmente de ser fieles a nuestro llamado y que procuremos el bien de todos nuestros hermanos. Y de hacer el bien, no te canses
dice la palabra. No nos cansemos de hacer el bien. Y de pronto no tenemos que enfrascarnos, en unas acciones grandísimas. Por ejemplo, hoy no tenemos que de pronto salir y entregar mercados a todos, pero tenemos una palabra que entregar. Y todo lo que tengamos a nuestra mano para dar, dalo. Dice la palabra, no le digas a tu hermano, ve y vuelve. Al que te pida prestado, no se lo niegues. Debemos procurar hacer el bien, aún dentro de nuestra propia casa, ¿verdad? Sanar nuestras relaciones interpersonales. Dejar que sea la presencia de su espíritu. Muchos jóvenes hoy se niegan a hacer el altar familiar. Y yo hacía esta reflexión aún con los propios jóvenes que tengo aquí. Decía, bueno, cuando se trataba de ir a la iglesia, pues no puedo porque estoy haciendo esto y lo otro. Ahora que la iglesia ha venido a la casa, también sacamos inconvenientes. El Señor está formando un nuevo pueblo ahí donde estamos, ahora donde estamos, en este momento histórico. El Señor nos está formando, nos está moldeando para enfrentar el tiempo que viene. Y de hacer el mal, de hacer el bien y de procurar el bien a nuestros hermanos, no nos olvidemos. Oh Padre, en esta hora, Señor, yo he predicado tu palabra como tú me lo has mostrado, Señor. Ciertamente tendré muchas imperfecciones y muchas incapacidades. Pero en esta mañana quiero agradecerte primeramente, Señor, porque tú me escogiste sin de pronto tener yo las cualidades o ser de esa calidad, pero has sido tú, Señor. No sé realmente qué viste en mí. No reconozco que sea especial, ni mucho menos. Pero te doy gracias porque un día me llamaste, colocaste tu manto sobre mí, Señor. Y he tratado de obedecerte y de serte fiel. Sé que mucho camino me falta. Pero hoy quiero, Señor, que tú toques la vida de cada persona que está escuchando esta palabra. Y que tomemos este ejemplo de Eliseo como nuestro. Sé que tú llamas a cada uno de diferente manera, Señor. Pero también has dejado tu palabra escrita para que sea nuestra guía. Para que podamos cimentarnos en ella, Señor. Te bendigo, Señor, bendigo tu nombre. Bendigo a esta iglesia, Señor, que me has entregado. Y te pido fervientemente, Señor, que reflexionemos, que hagamos un pare, Señor. Que si realmente nos hemos decidido por ti, entonces comencemos a ser los siervos que tú quieres que seamos. Sé que tu Espíritu Santo hablará y enseñará a cada mente, a cada corazón. Y a cada quien le mostrará el plan que debe seguir. Alabo y bendigo tu nombre. Bendigo a la iglesia reunida en casa en esta mañana. A cada uno de mis hermanos, por familia, les bendigo. Y bendigo a toda persona que le llegue esta palabra en el nombre de Jesús. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con nosotros, ahora y siempre. Amén.